Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Continuamos. Jesús dio a María, su madre, como madre. Y María guardaba todas las cosas, las palabras del Señor en su corazón. Por eso, tomar las palabras del Señor, lo que Él nos dice, nos revela en el Apocalipsis, en toda la revelación, por supuesto, ¿no? El Apocalipsis porque estamos ahora con ello. Y guardarlo en el corazón, ahí está la diferencia. No es el que oye, pero se le va, se le olvida. Aquella parábola del Señor, la semilla que cae al borde del camino, son aquellos que escuchan, no llegan, ese oír nada más, se queda hasta que llega el demonio y les lleva la semilla y no les queda nada. La Virgen guardaba en su corazón, acogía. Así tenemos que acoger ahora la palabra del Señor. Las 7 iglesias de Asia que reciben las cartas que San Juan les envía, o la revelación que San Juan les hace de lo que el Señor, que ha vencido al imperio del mal, están en la actual Turquía mediterránea. Asia, las ciudades de Asia no eran ciudades ocupadas, como Palestina, por ejemplo. Una ciudad ocupada es una ciudad que tiene su propia cultura, tiene su propia religión, tiene su gente, su propia política, pero vienen, los ocupan y se les impone. Por eso los judíos tenían ese deseo de quitarse a los romanos de encima. Ellos tenían sus propias leyes, luego tenían que someterse a las leyes que el imperio les imponía. Entonces, estas ciudades de Asia son ciudades romanas. La cultura es romana, imperial. Los cristianos ahí, después de la persecución de los judíos en Jerusalén, los cristianos tuvieron que huir, marcharse, y al salir de Jerusalén se fueron al Imperio Romano, a las ciudades que ya estaban constituidas como romanas, con la mentalidad, la política, las leyes y los ciudadanos. Por eso es que San Pablo va a hacer valer su título de ciudadano romano. Y sin embargo, él no ha nacido en Roma, no ha nacido en Italia. El ser ciudadano romano a San Pablo lo que le da es porque en estas ciudades de el Asia son ciudades imperiales, romanas, con la cultura, con el pasaporte, ¿ve? Es del imperio. Entonces, me da igual que sea, ¿ve? Que no esté en Italia, pero es de Roma, es su mentalidad. Ahí es donde van los cristianos con la fe en Jesucristo. Por ejemplo, Pérgamo y Éfeso son ciudades con título de ciudad imperial. También significa que su cultura, su pensamiento era imperial. Esto quiere decir, traducido al día de hoy, podríamos decir son mundialistas, sin fronteras, sin una única religión universal para todos, la moral relativista, el pro-LGTBI, abortista, pro-eutanasia,
el placer, el poder y el dinero es lo que ahí impera. En Asia se pensaba lo mismo que en Roma y quieren imponer esa religión mundial. Cuando San Juan escribe el Apocalipsis, el imperio romano en las provincias conquistadas trata de dominar a la población, no tanto a través de las armas, sino a través de la educación. Eso fue hace ya milenios, hoy ya no es a través de la educación que le están metiendo, ¿ve?, la ideología de género, y están aquí presionando para quitarnos la fe, para quitarnos a los hijos, para quitarnos la moral y meternos la moral que ellos quieren por medio de la educación y de otra cosa más. ¿De qué más? De la propaganda. Es decir, que no tenían televisión, mutatis mutandis, que decíamos en la conferencia anterior, ciertamente que entonces no lo hacían con los periódicos y con la televisión. Para eso estaba el Areópago, donde se reunían y salían allí. Para eso estaba el teatro, que sí había teatro, y les daban las ideas, pues es la televisión de hoy. Pues salían en el teatro y salían haciendo y hacían y decían todo lo que... Eso es lavar el cerebro, enseñarle a la gente la política, enseñarle a la gente la moralidad, lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, lo que es bueno, lo que es malo. El gobierno, el imperio da las órdenes, las leyes, tú tienes que aceptarlas y tú tienes que pensar como el imperio quiere que tú pienses. Pues eso es lo que había entonces, dominando la educación en los medios de pensamiento, como es la propaganda, pues hacían su propaganda. Y entonces tenías que estar de acuerdo con el imperio. En la educación, por ejemplo, Herodes había enviado sus hijos a Roma para que se educasen allí. En la época mucho anterior de los judíos también se hacía eso en los imperios. A ver, la historia de Daniel, Azarías, Ananías, Misael y Daniel, ¿qué es eso? Invadieron Judea, a los hijos de los nobles se los llevaron al imperio, pero entonces no era el romano, era más al norte de Judea. Entonces los educan en la corte y le dan toda la cultura de la educación, solamente que, por ejemplo, Daniel es llevado allí a la corte del imperio de entonces y se ponen a educarle, le enseñan la lengua caldea de los caldeos, era el imperio de los caldeos, le enseñan la lengua caldea, le enseñan la cultura, las cosas de allí, ellos que son inteligentes, pero ellos tratan de no contaminarse, por eso no aceptan la comida que les dan, le dice que le den otra comida, pero se ponen a estudiar y eran viviendo su religión y su fe, dando su culto a Dios 3 veces al día como ellos solían hacer y demás, pero vivían en medio de un pueblo con la cultura de ese pueblo. Ese es un ejemplo que lo tienen ustedes en el libro de Daniel, cómo fue la historia de Daniel. Y él vivía su religión, su fe, sin mezclarse, pero a la vez en medio de ese mundo, con la sabiduría y la prudencia en las cuestiones humanas, en la ciencia, la prudencia, el arte, la política y demás, pues tenía una gran sabiduría. Pero en su religión y en su moral seguía sus principios. Pero ese es el modo de conquistar. En esta época ya el imperio el emperador ha llegado a tener la decisión de hacerse Dios. El César ya es Dios. Así es que yo ahora soy Dios, hago templos para que se me adoren. El primer templo
donde se erige el César como Dios es precisamente en estas ciudades de Asia. Y aquí en estas ciudades de Asia será en Pérgamo donde por primera vez se erige la estatua del César y se manda que se le adore, la adoración del hombre como Dios. Bueno, ya tenemos un poco el ambiente. Ahora nos falta entender una cosa. El ambiente, la revelación de Jesucristo, una cosita más y ya entramos al Apocalipsis a ver lo que hoy nos dice, lo que está diciendo el Señor, la revelación de lo actual para nosotros. Dos enemigos tienen los cristianos de entonces, el externo y el interno. El externo es el imperio del mal que trata con toda clase de cosas, lo vamos a ver con las cartas de San Pablo, que es del que uno tiene que defenderse. Pero el peor enemigo que tiene aquella iglesia son los de dentro, los herejes. ¿Cómo se llaman estos herejes? Los nicolaitas. ¿Cuáles son los nicolaitas? Miren, ante la presión del imperio, el ceder, es decir, los que adoptan una moral relativista, los que dicen que se puede ser cristiano, pero también servir al César, y que si yo voy al templo del César y me inclino y me postro ante el César, no quiere decir que le adore, solamente es, para no distinguirme de los demás, para no tener problemas, lo hago por fuera pero por dentro no. ¿Ve? Los herejes, los que van mezclando la mentalidad, la doctrina del imperio con la vida cristiana y quieren acomodarse al imperio sin dejar de ser cristianos. Es decir, hoy vemos esos, ¿cómo le llamaríamos? Vamos a ponerle los modernistas, que quieren vivir todas las, diríamos, si te lo digo de otra manera, para que me entiendas, la nueva era, ¿ve? Quieren vivir todas las cuestiones del mundo, etcétera, pero a la vez también quieren ser cristianos y quieren hacer y mezclan, ¿ve? El yoga con la misa, mezclan toda clase de descubrimientos de estos que vienen por ahí, que los hindúes y no sé qué y no sé cuánto, con la moral, la fe en Cristo. Y quieren seguir siendo buenos cristianos, pero haciendo de todo. Esos son los que se llaman los nicolaitas, que los vamos a ver en este comienzo. Vamos entonces en el capítulo 1 del Apocalipsis. Juan a las 7 iglesias de Asia. Ya hemos dicho, lenguaje simbólico. 7 iglesias significa a toda la iglesia y a todos los cristianos. Toda la iglesia, todas las iglesias que conforman la única iglesia de Jesucristo y a cada uno de nosotros, los que estamos al pie de la cruz junto con María y que el Señor nos la entrega por madre y a nosotros por hijos. Gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que va a venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Aquí le da los títulos, ¿ve?
Juan empieza a escuchar la voz y entonces lo primero es la presentación. ¿Quién es Jesucristo? ¿Bien? El primogénito de entre los muertos. Murió la muerte primera, no la muerte segunda, la condenación. Primogénito porque es el que vence a la muerte, resucitó. Príncipe de los reyes de la tierra. Por más que veas a los reyes de la tierra, a este imperio poderoso, hay un poder superior, el de Jesucristo, príncipe, por encima de todos. Si nosotros pensamos que el rey está por encima del príncipe, el rey es el Padre, el Dios eterno, no es el rey de este mundo. El rey es el Padre, o sea, el príncipe se somete al rey. El rey es Dios, no otro. ¿Ve? Y el príncipe, es decir, el rey le da al príncipe que él es, podríamos, en una imagen así más humana, el rey está en el palacio y manda al príncipe a la guerra a combatir contra los enemigos. Tiene toda la autoridad del rey, representa al rey porque es el que en él descansa toda su autoridad, pero luego es el amado, etc. Por eso el príncipe, cuando Jesús se presenta como príncipe de los reyes, no significa que está por debajo de, está por encima de todos los reyes de este mundo. Pero él somete al mundo a su Padre. Él es el rey, el Padre. Que luego también él tendrá título de rey, rey de reyes, ¿ve? Pero es porque está unido al Padre. Al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. Primera victoria sobre la muerte. Él es el rey de reyes, es el príncipe. Segunda victoria sobre el pecado. Nos ama, nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. Ya otro símbolo. Nos ha lavado con su sangre. La sangre es la que lava del pecado. Es decir, el sacrificio, el sufrimiento es el que nos libra del mal. El imperio del mal se va a vencer con la sangre, con el sufrimiento, con el dolor. Y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. ¿Ve? Aunque te veas en este mundo ahí frente al poder, el imperio del mal, no lo olvides, un reino de sacerdotes para Dios y Padre. A Él gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo lo verá, hasta los que le traspasaron, y por Él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. Lo primero, la presentación. ¿Ve? No lo olviden que la victoria está de parte de Dios. Lo verá todo ojo. Por más que los enemigos luchen y traten de acabar con las iglesias, estamos viendo hoy día las iglesias en Chile, las están ahora mismo, están destruyendo aquí en España, en Francia, en todas partes, con pintadas, con cosas y demás, los ataques que están haciendo a la iglesia, pues todo ojo lo verá. No es que somos de los perdedores, no estás con los menos, con los vencidos. Estamos con los que ganan. Todo ojo lo verá, vendrá sobre las nubes. También los que le han perseguido, los que le traspasaron con la lanza. Al decir los que le traspasaron, Longinos fue el que le dio con la lanza, pero él se convirtió, se hizo cristiano. Son aquellos judíos que estaban odiándole, que le traspasaron, que mandaron, que querían la muerte de él. Esos son los que también le verán, todos los que le han perseguido. Y ahora habla. Primero, todos le verán, viene sobre ¿quién es él? Ahora, él habla. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. Aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. Entonces, parece que este imperio del mal, que todo lo somete, que todo lo corrompe, que todo lo destruye, que todo lo engulle, yo soy el Todopoderoso, estoy por encima del imperio del mal.
aunque te parezca que estás solo, tienes el alfa y la omega, el principio y el fin, el Señor Dios, aquel que es, que era y que ha de venir, el que lo domina todo el tiempo. El imperio del mal no es eterno, el imperio del mal no viene desde siempre. Que estamos en esta lucha, pero esto es pasajero y temporal. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación. ¿Quién es Juan? Entonces, lo primero, del reino y de la paciencia en Jesús, se presenta Juan. Yo, Juan, atención, vuestro hermano y compañero. No estás solo. ¿Ve? Es que cuando nos sentimos ante el imperio del mal, que me va a atacar, que tengo que luchar y me siento solo, ahí se me van las fuerzas. Ahí me quedo que no sé qué hacer, cómo hacerlo, que si lo estoy haciendo bien, me entran las angustias, Por eso no quise dejar la conferencia anterior en ese momento de angustia y depresión, diciendo que vas a tener que luchar con una lucha de estas, ¿ve? ¿Por qué? Porque no estás solo, que está el apóstol, que están los ángeles, la comunión de los santos. Tenemos a los ángeles, tenemos a la Virgen, esta es tu madre. ¿Sí? Pues entonces, si me la da por madre, ella está conmigo. Y Juan es lo que me dice, que Juan es el que le entregó a la Virgen. Compañero en la tribulación. Pues nosotros también somos atribulados, ¿verdad? Así es que ahí es donde nosotros tenemos que saber que no estamos solos. Nunca te sientas en el combate como perdido y vencido, porque la victoria está de parte de nuestro Dios. Aunque las apariencias digan otra cosa. Cuando ven ustedes que el imperio del mal, el mundo, la política, estos políticos, y parece que no es que la tienen todas ganadas, que no, Señor, que hay uno que está por encima. Y sigue. Yo me encontraba en la isla de Patmos, estaba por causa de la palabra de Dios, del testimonio de Jesús, estaba perseguido, ya saben que San Juan lo condenaron a muerte, a morir en una caldera de aceite hirviendo. Si ven la historia de los apóstoles, todos mártires, ¿no? Y San Juan, en su martirio era a una caldera de aceite hirviendo. Y lo metieron en el aceite, pero salió y no se hizo un chicharrón. Así es que no pasó nada. Y ya al ver que no salió muerto por el aceite hirviendo, ya no se atrevieron a hacer nada y lo deportaron a una isla prisión. Entonces a la isla prisión, a Patmos, allá encerrado, es decir, como ahí estás en la isla, que no te puedes escapar por las circunstancias, ¿no? Los tiburones que andan rodando la isla a ver quién sale para comérselo. Entonces, pues, ahí es una isla prisión, en la isla. Pues ahí estaba. Aquí es donde él tiene, ¿ve? Perseguido, condenado a muerte, deportado, sufriendo la deportación, que es la persecución, la pobreza, todo el mal que te puedas imaginar. Y resulta que tiene la más grande de las visiones que nunca ha tenido nadie. Y ahora ve el cielo, Jesucristo, los ángeles, y empieza a ver tantas cosas. Sigue. Ve. Caí en éxtasis el día del Señor, es decir, un domingo. A ver si ustedes caen en éxtasis ahora. ¿Ve? En el día del Señor estaba él, posiblemente dice alguien por ahí que posiblemente estaba en misa, en la Eucaristía, y ya saben que ¿cómo se llama? Era un sacerdote que caía en éxtasis cada 2 por 3. Se ponía a celebrar la misa y empezaba a elevarse, ¿no? Y el monaguillo tenía que agarrarlo porque se iba para el techo, si es que lo bajaban, ¿no? Y tardaba, así es, se ponía en misa y entraba en éxtasis. Pues San Juan, el día del Señor, el domingo, cayó en éxtasis. Oí una gran voz, como de trompeta,
que decía, como de trompeta. La voz es un grito, la trompeta que lo llena todo, ¿no? Que llega profundo, lejos, ¿no? Es una voz que todo lo envuelve, que llega a todas partes y que te llega eso, como que te domina todo entero. Lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Ya hemos explicado las 7 iglesias. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Ahora que veamos cada iglesia en particular, veremos si son nuestras circunstancias o no. Me volví a ver qué voz era la que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro. A ver. Vi 7 candeleros. Volvemos, 7, número perfecto, 7 candeleros, que es... El candelero es ¿no? El que soporta la candela, la llama. Entonces había 7 candeleros, son los 7. Como en el Antiguo Testamento Dios le mandó la lámpara de 7 brazos, que era la presencia de Jesús, de Dios, del Señor, en el pueblo. Así estaba representada la presencia con el candelero de los 7 brazos. Aquí está la plenitud, 7 candeleros, que es la plenitud de la presencia de la iglesia. Cristo está en toda la iglesia está en Cristo. Por eso es que donde quiera que estés, esta es la iglesia. Cada candelero, lo que está representando ya la iglesia particular donde yo estoy, que soy yo, ¿ve? Y ahora una aclaración, ¿ve? La parte de la llama es el espíritu. Y la parte del candelero es lo opaco, es lo terreno. Pues nosotros vamos a tener en la iglesia eso, la iglesia terrena, con las miserias humanas, con las cosas, lo que no es Dios, lo que es humano de la iglesia. Pero eso humano me tiene la candela, la llama, la estrella, la luz, etcétera, que después va a poner diversos signos para representar a Cristo. O sea, Cristo está en la iglesia, Cristo está en los cristianos, aunque nosotros lo que veamos sea la lámpara, la parte opaca, la parte de barro, la parte oscura. Estamos viendo la parte humana, pero ahí está Cristo, es la llama que está en esa candela, en ese candil. Y en medio, a ver, la iglesia, el Espíritu, y en medio, ¿ve? ¿Qué tenemos en medio de las 7 lámparas? Tenemos 6, aquella de allí es 7, la del Santísimo que está al lado del Sagrario, ahí tenemos las 7, ¿ven? Y en medio, ¿qué tenemos en medio? Como un hijo de hombre. Jesús se presenta como el Hijo del Hombre. Daniel ve, y cuando ve a Dios, ve como un hijo de hombre. Entonces, Dios cuando se presenta a Jesucristo es como el Hijo de Hombre. Vestido con una túnica talar. ¿Qué es la túnica talar? Es lo que yo llevo, ¿ve? Hasta los talones, tobillos. La ropa que te llega hasta los tobillos, esa es el talar. Túnica es esto. La túnica puede ser con mangas o sin mangas, ¿ve? Pero la túnica es lo que te pones encima de la ropa. Y si es talar, la túnica es con lo que te cubres encima y te llega hasta los pies. Esto es la túnica talar. Vio a Jesucristo vestido con la túnica talar. Es decir, es la ropa que se pone el sacerdote, que tenían los reyes y los sacerdotes para indicar toda su autoridad. Cuando el sacerdote tenía que entrar al santo de los santos, se vestía con la túnica talar. Entonces era ponerse la túnica para entrar. Puede haber otras túnicas que, como digo, que llegan solamente hasta las rodillas o llegan solamente hasta el muslo, pues más cortas. Pero la túnica talar
es lo que se ponía el sacerdote para entrar en la presencia de Dios. Entonces, Jesús, como hijo de hombre, vestido con túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro. ¿Ve? Yo llevo el fajín, esta tela, acá en el este, ¿no? En la cintura, un ceñidor de oro. Entonces, ¿qué es el ceñidor de oro? Está representando la divinidad, es decir, Él se presenta como sacerdote y como Dios. Ceñido al talle en la cintura, un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos, de hecho en el Antiguo Testamento Dios le mandó a Moisés que el sacerdote llevase un pectoral, el cinturón y el pectoral de oro, para representar que ahí llevaba con 12 piedras de distintos colores, las 12 tribus de Israel. Es decir, el sacerdote iba de Jesucristo con el cinturón de Dios y con el pectoral de sacerdote que llevaba en el corazón, en el pecho, lleva aquí a las 12 tribus de Israel, es decir, al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que lleva en el pecho? Yo llevo mi cruz, ¿ve? Entonces llevo el pueblo, la persona encomendada, por quien tengo que orar, por quien tengo que interceder. Entonces, el llevar el cinturón, llevar la ropa talar, es la misión, es lo que Jesucristo, en lo que vio San Juan, en la presencia, en medio de las 7 iglesias. Es decir, Jesucristo está en la iglesia, está aquí con nosotros, en medio de nosotros. No es que está allí en el cielo y nosotros nos hemos quedado aquí solos y huérfanos. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca, como la nieve. La blancura de los cabellos, eso ya es cuestiones humanas, ¿no? Entonces, normalmente una persona cuanto más joven no los tiene más blancos, y cuanto más, ¿cómo lo digo? Cuanto más primaveras ha cumplido, ¿ve? Entonces se le van poniendo más blancos, sino de experiencia, de edad. Es decir, sus cabellos blancos es la eternidad, porque es la blancura, blancos como la nieve blanca, como lana blanca, eternidad, sino de longevidad, que es un signo de la eternidad. Sus ojos como llama de fuego, ¿sí? En los ojos llama de fuego, la llama de fuego lo penetra todo. Si pones un soplete con la llama de fuego, le metes al hierro y el fuego penetra hasta lo más duro, ¿ve? Lo parte todo, lo penetra todo, entra por todas partes. Lo que está diciendo es que tiene una mirada que no hay nada que se le resista. Con su mirada todo lo ve. Ojos como llama de fuego. Sus pies parecen de metal precioso acrisolado en el horno. Metal precioso, bronce bruñido, dirá en otro lugar, ¿ve? De oro. Entonces, Daniel vio aquella estatua que tenía, fíjense, ve que es lo contrario, no lo contrario, sino diferente. Daniel, cuando Nabucodonosor tiene aquel sueño que ve una gran estatua, ¿no?, con cabeza de oro, después va bajando bronce, hierro y hierro mezclado con barro, los pies de hierro mezclado con barro. ¿Qué pasa con esa estatua? Siendo tan imponente, tan fuerte de metal, con su cabeza de oro, la debilidad la tienen los pies, es decir, no es estable. Viene una piedra que rueda del monte, empieza a rodar, va creciendo, le pega y lo destruye toda la estatua. Aquí no lo va a destruir, ¿por qué? Porque sus pies, la estabilidad, lo que le da la firmeza, no hay quien lo tumbe. Ni esa piedra, ni esa montaña que venga contra él, con los pies, metal precioso acrisolado en el horno, es decir, no lo tiene mezclado con barro, con debilidad, sino que es pura fortaleza. Es ese metal forjado, duro, resistente, firme, que nada ni nadie lo va a destruir. Su voz como voz de grandes aguas, ¿ve? Esas grandes aguas.
si han visto pues estos días de tormenta, etcétera, ¿no? Te vas ahí al mar y es esa sensación de poder, es esa sensación de que nada lo puede frenar, es esa sensación de que ahí está toda la fuerza y el poder. Pues eso es lo que tiene, ¿ve? Estabilidad en los pies, llamas de fuego en los ojos, todo lo ve, y una voz que no hay nadie que se le oponga, que le resista. Pero esta imagen que me está dando de Jesucristo la va a repetir después y la va a completar. Después va a tener más signos sobre Jesucristo. Tenía en su mano derecha 7 estrellas y en su boca, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Entonces, su mano 7 estrellas. Volvemos otra vez, 7, número de perfección, de plenitud. Las estrellas son los espíritus, es decir, la perfección espiritual. Todos los poderes, es decir, los atributos divinos. Eso es lo que significa. Tiene en su mano derecha, en la mano derecha donde tenemos la fuerza, donde tenemos la destreza, el dominio y control de todos los espíritus, de todas las cualidades divinas, de todo en la parte espiritual, de todo el poder y el bien. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada aguda, ¿ve? Para penetrar, de 2 filos, es decir, que no es solamente para atacar, sino que también tienes que defenderte. Tiene como que la palabra de Dios, por eso es su palabra, sale de la boca, de la lengua, es esa espada, es su palabra. No es que la puedes arrojar como piedra, ¿no? Arrojadiza, le tiras para los demás, también es para ti. Es para los demás y es para ti. Aguda, que penetra hasta lo más profundo, que corta lo más fino, que sabe separar el bien del mal, pero con delicadeza. No es una espada, no es un hacha bruta, gruesa. Es una espada para cortar aún las cosas delicadas. Cuando lo vi, su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y el sol que brilla con toda la fuerza. La Virgen de Guadalupe aparece con el sol detrás. Su rostro como el sol, es decir, ella aparece rodeada de Dios. Su rostro cuando brilla, es decir, su rostro divino, rostro de Dios. Eso es lo que quiere decir. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. ¿Sí? Lo vio y cae como muerto. ¿Qué podemos hacer ante Dios? ¿Ve? Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, lo cual quiere decir que si cuando el apóstol lo vio y cae como muerto, sus enemigos no pueden resistir a su visión. Por eso los enemigos se tapan, buscan la oscuridad, porque ante Jesucristo, Dios, con todos estos signos de poder y de gloria, no pueden hacer nada, caen como muertos. Que fue lo que pasó el día de la resurrección. Cristo salió del sepulcro y los romanos cayeron como muertos. ¿Ve? No temas, tienes al que ha vencido de tu lado. No te vayas detrás de los falsos mesías. No te rindas ante el imperio del mal, porque no está la victoria con el imperio del mal, está con Jesucristo. Pero él cae como muerto, es decir, ante él nadie tiene fuerza para oponerse. ¿Ven? Nosotros tenemos que luchar contra el imperio del mal. Nos va a dar fuerzas para oponernos, para no caer como muertos, para no ser vencidos. Pero ante él, todos caerán como muertos, vencidos. Pero resulta que aunque él cae como muerto, dice,
Cuando lo vi caí a sus pies como muerto, él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, soy yo. Fíjense, no temas, soy yo. ¿Ve? Puso su mano sobre mí, señal de amistad. Juan es el que puso su cabeza sobre el pecho de Jesús. Ahora Jesús lo cubre con su mano derecha y dice, no temas, soy yo. ¿Ve? Así tomamos al niño, le ponemos la mano, lo agarramos, ¿ve? Lo protegemos, lo alentamos. Eso es lo que hacemos. Con la mano, al ponérsela encima, te ponen la mano en el hombro, sientes como la amistad, sientes como el apoyo, sientes como que no estás solo. Pues San Juan, cuando cae en esto, ¿qué pasa? La mano derecha sobre él diciendo, no temas, no estás solo, aquí estoy yo, ¿ve? Estoy contigo. No temas, soy yo, el primero y el último, el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte, o sea, yo abro y cierro. Entonces, al que le abro la puerta y al que le cierro, puede salir o no salir de la muerte. Yo soy el que tiene el dominio, estoy vivo. Estuve muerto, pero estoy vivo, ¿ve? La revelación de lo pasado, la revelación de lo presente, la revelación de lo futuro. Escribe pues lo que has visto y lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. ¿Ve? Las tres profecías. Escribe lo que ya has visto, lo que ha pasado, lo que ya es, lo que está sucediendo. Es que nos encontramos en esta guerra contra el imperio del mal, estás en este combate, pues escribe eso, para que cuando te venga la tentación no te desanimes. Y para nosotros, para que sepamos cómo tenemos que actuar ante esas tentaciones y dificultades. Y lo que va a venir, y lo que sucederá más tarde. Si sabemos el fin de la película, ¿ve? Yo ya sé quién es el que vence. Entonces, ¿de qué lado te vas a ir? ¿De qué lado te pones? ¿Del imperio? Es que tiene mucho poder, tiene muchas armas, tiene mucha gente que le va, ¿ve? ¿O de Jesucristo? A ver. Es que me deja solo. No temas, ¿ve? No estás solo, estoy yo aquí. Aunque no me veas, yo estoy contigo. Pero aquí estoy yo, el que ha vencido. La explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro es esta. ¿Ve? Qué listo soy. ¿Se dan cuenta por qué se lo estaba explicando? Pues lo dice él después, así que era cuestión de haberlo leído antes. Si lo has leído ya sabías cuál era la explicación. La explicación es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Es decir, los 7 ángeles, pero me ha vuelto a dar otro símbolo. ¿Y ese ángel qué es? ¿Cuál es? ¿Quién es? ¿Bien? Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces es toda la iglesia universal. Los 7 ángeles son todo aquel que en la iglesia tiene autoridad, poder, pero todos tenemos que tener autoridad y poder sobre nuestra propia vida espiritual. Tú te vas a salvar, tú tomas tus decisiones y tú eres responsable y tienes responsabilidad. Todo aquel que tiene alguna responsabilidad en la iglesia es el ángel. ¿Ve? Por eso ahora ya hemos llegado al final del capítulo primero y ahora empieza el capítulo segundo al ángel de la iglesia de Éfeso. Ya te ha dicho qué son las 7 estrellas que él tiene en su mano. Son los ángeles de las 7 iglesias. Las 7 iglesias son todas las iglesias y cada una de las iglesias. Tú eres iglesia, yo soy iglesia, el grupo somos iglesia y la iglesia diocesana, la iglesia aquí en España, de la Conferencia Episcopal, de esta iglesia española y después la iglesia del mundo, la iglesia una, única, católica y apostólica, la iglesia universal. Pues
A esa iglesia, desde cada uno de nosotros a toda la iglesia, es a quien va dirigido. Al ángel. ¿Quién es el ángel? Todo aquel que tiene responsabilidad. El padre de familia tiene responsabilidad sobre su familia, es el ángel de la familia. Yo soy responsable de mi propia salvación, de mi propia santificación. Es mi ángel, soy yo, el ángel mío, de mí. Luego está el padre de familia sobre la familia. Está el superior de una comunidad sobre la comunidad. El párroco sobre la parroquia. El obispo sobre la diócesis. Todos esos son ángeles. Por eso no tiene uno, tiene 7. ¿Qué significa el 7? A todos, la perfección, todos los que tienen alguna autoridad. Es que son muchos, pues a todos. ¿Ve? Va. Esa es la presentación. ¿Ve? Ya hemos presentado el Apocalipsis, capítulo 1. ¿Les parece? Es presentarlo, no más. No hemos entrado en ninguna de las revelaciones. Ahora comienza a Éfeso. Vamos a comenzar. Éfeso es la primera de las iglesias. La primera de las iglesias, Éfeso, es una iglesia que, como hemos dicho, está en Asia, que es imperial, además tiene que como ciudad imperial las leyes, las reglas, todo es, y la mentalidad es del imperio de Roma en ese caso, pero el imperio mundial hoy, o el imperio en el que estamos, pero tiene una particularidad esta iglesia, y es que fue fundada por los apóstoles Pablo y Juan. San Juan fue ahí en Éfeso, él era el obispo de Éfeso, y fue deportado, ahí fue condenado, ahí fue él perseguido, en Éfeso, y de ahí fue a la isla de Patmos. Entonces, esta iglesia tiene el que ha estado el gran apóstol San Juan al frente, el que él ha sido el que la ha constituido, le ha dado la formación a los cristianos de Éfeso. Y fue visitada y elaborada, hecha también por San Pablo. O sea, 2 grandes apóstoles, Pablo y Juan el evangelista, son los que han conformado la iglesia. La iglesia está en esa ciudad, la ciudad es imperial, tiene la mentalidad y las costumbres del imperio, pero de ahí han captado a aquellos que buscan la salvación y los han conformado iglesia. Este es el comienzo. En esta iglesia de Éfeso, que tiene todas estas dificultades, hemos dicho, al ser fundada es una iglesia madre de todas las iglesias de Asia. Por eso es la iglesia de donde han salido apóstoles a otras ciudades. Tiene más historia. En este momento de Juan, hemos dicho del año 72 al 97, pues no puede tener más de 70, de 50, por lo tanto son 20 y tantos años de vida de iglesia. Pero 20 años ya que está conformada la iglesia, o más, ¿no? De 20 a 40, 50 años de iglesia tiene. Entonces, la iglesia es iglesia madre de todas las iglesias de Asia. Fue fundada por el apóstol San Pablo, su obispo San Juan. Además estuvo ahí la Virgen. Ha tenido el ser conformada. Tienen delante el ejemplo de la Virgen. La Virgen ya ha sido asunta al cielo, pero ha vivido ahí, ha estado ahí, porque iba con Juan. Entonces, el hecho de tener el modelo viviente de la Virgen y los consejos y las oraciones de la Virgen, esta es una iglesia de mucha tradición, por decirlo de alguna manera, de mucha rancio, ¿no? Es como un ejemplo, aplicándolo a hoy. ¿Cuál sería? Esas iglesias fundadas por los apóstoles, Roma, ¿ve? Santiago de Compostela,
o Zaragoza. Son estas ciudades que han sido fundadas por los apóstoles y que hay cristianos ya de mucho tiempo. A esta iglesia es la iglesia de Éfeso. Ahora ya no está ni Juan, ni la Virgen, ni Pablo. ¿Veis? Son iglesias fundadas, constituidas por los apóstoles, pero que ellos ya no están. Que eso es lo que nos pasa a nosotros. Somos iglesia fundada por los apóstoles, pero un grupo, ¿veis? Una orden religiosa, donde sale un santo que funda la iglesia, el santo se va y ya queda. Esos cristianos que han tomado la vida cristiana por seguir a ese fundador, que ya se fue, que ya no está. No está San Juan porque está en la isla de Patmos, él no está ahí presente, ¿ve? Vivo, pero no está. Y San Pablo ya le han cortado la cabeza, así que ninguno de los dos. Y la Virgen ya se fue para el cielo. Ahora ellos ya no tienen a aquellos que le dieron la fe, que los fundaron, pero se ven ante el imperio del mal. Al fin y al cabo llega el momento en que te haces mayor de edad. No te creas que siempre vas a tener a tu lado quien te dirige, quien te aconseja, quien te protege, quien te dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, lo que es bueno y lo que es malo. Tú ahora te ves, eso es lo que pasa, estás de niño en la casa de tus padres y te van diciendo no hagas esto, no hagas aquello, esto está bien, esto está mal, haz aquí, haz allá. Y vas aprendiendo porque te dirigen. Pero llega un momento en que te casas y te vas, se mueren los papás y ahora te encuentras tú solo ante el mundo. Eres tú el que tienes que tomar determinaciones. Esta es la iglesia de Éfeso. En estas circunstancias está. Y en medio, la iglesia en medio del imperio, luchando sin ser del imperio. Yo estoy en este mundo sin serlo, de este mundo. ¿Ve? ¿No les parece que eso es un poco actual, un bastante actual? ¿No es la situación en la que tal vez te encuentras? Pues esta es la revelación de Jesucristo. Capítulo 2, versículo 1. Al ángel de la iglesia de Éfeso. Cerramos capítulo y nos vamos a la misa. La próxima conferencia. Son 7 iglesias. Ya hemos entrado a la puerta de la primera. Ahora nos falta entrar adentro y ver el resto.